Okay, we have Lillian here Tenemos a Lilian aquí and Jerry. y a Jerry. And Jerry's going to tell us a little bit about the Remar Farm in Clewiston, Florida. Jerry nos va a hablar sobre la finca donde él estuvo en Remar. Está situada en Clewiston, Florida. It's a place where individuals that have alcohol and drug problems can go. Es un lugar donde las personas que tienen problemas de alcoholismo y drogas pueden ir. So Jerry, can you tell me a little bit about your experience when you got to the farm? Jerry, ¿nos puedes decir o nos puedes compartir un poco de tu experiencia cuando llegaste a la finca? Some of the positive things that you encountered with your time there. Algunas de las cosas positivas con las que tú te encontraste en tu tiempo que pasaste allí. Sure. Seguro. First of all, I want to say that it wasn't what I expected. Primeramente quiero decir que no era algo de lo que yo esperaba. And what did you expect? In actuality, I really didn't know what to expect. La realidad es que no sabía qué era lo que esperaba. But having been in over 23 treatment centers, Pero ya he estado en más de 23 lugares de rehabilitación. this was definitely not like any of those. Este fue definitivamente uno que fue diferente de los otros. And is that in a positive way or a negative way? Es Immensely. una manera positiva o negativa, Immensely. inmensamente positiva. Maybe you could share with us what you mean by that. ¿Puedes compartir con nosotros qué es lo que quieres decir con esto? Well, first of all, the farm is in a very secluded area. Primeramente la finca está en un área que es muy solitario. It's away from the world. It's away from the noise and the everyday distractions. Está alejado del mundo, está alejado de las distracciones de todos los días. It's once you enter those gates, Cuando tú entras por esas puertas, it's hollow ground. es un piso que está bendecido. You're actually in God's care. Actualmente tú estás bajo el cuidado de Dios. I know that now. Yo sé que ahora, After I've been through there, después de que estuve allí, but at first pero primero I was just grateful estaba muy agradecido to be in a place de estar en un lugar that was peaceful. que debía mucha paz. As my days progressed, Conforme los días fueron progresando, so did my view of my relationship with God progressed. y mi relación con Dios también fue progresando. You would say how? Y voy a decir cómo. The peace and tranquility that I would get when I would venture out near the lake, La paz y la tranquilidad que yo sentía cuando yo estaba cerca del lago, knowing that when I sat by a tree to read my Bible, sabiendo que cuando yo me sentaba cerca de un árbol para leer mi Biblia, it's just me and God. era solamente Dios y yo. Nothing fancy, Nada que era elegante, just me and the Lord. solamente yo y el Señor. Having conversations like I'm having a conversation with you. Teniendo conversaciones como las que estoy teniendo ahora con ustedes. And just closing my eyes and smelling the air, just breathing in the tranquility of the surrounding areas. Cerraba mis ojos y podía oler la tranquilidad que había en ese lugar. And you spend much time at night? Oh yes, definitely. Pasaste mucho tiempo en you la noche. you have Definitivamente que sí. obviously you have your daily chores. Obviamente tú tienes tus tareas diarias. I would wake up, Despertas en la mañana, devotions. devocionales. But before I did my devotions, definitely get on my knees and thank God for waking me up. Antes de hacer mis devocionales, definitivamente me levantaba y me arrodillaba y oraba, Señor. Just grateful to be alive.
Es maravilloso estar vivo. You know, it's just grateful that I have this opportunity to be in a place Es maravilloso que tuve esta oportunidad para estar en este lugar. that people would actually love to be at. Que la gente actualmente ama estar allí. I think it's a blessing for anybody that has the opportunity to come to the farm. Creo que es un lugar que le da la oportunidad a las personas para que quieran venir. To recognize that people would pay great money to come to a place where I have been taken in with the condition of just being able to allow God to work in my life, and I think that's it's a great opportunity. Es una gran oportunidad estar Tell en us un about lugar. some of your experience with the animals. Oh, the animals are awesome. They're, Oh, go ahead. Ya dear. tuve- Sorry. Él está diciendo que él ha estado a otros lugares que son muy caros, hay que pagar mucho dinero y no podía comparar este lugar con la tranquilidad con la que él pudo experimentar. yeah. Y ahora él le pregunta que si puede compartir qué es lo que sucedía en las noches. How did the animals play into your therapy? Well, O cómo los animales pudieron ayudarte en tu terapia. I would feed the chickens, Yo le daba de comer a los pollos, the pigs, a los puercos, and the cows. a las vacas. And I learned, the first day I remember El primer día yo recuerdo hitting a chicken que yo estaba golpeando las gallinas, because the chicken are just so annoying. porque las gallinas son tan molestosas. But then the spirit kind of hit me. Entonces el espíritu vino a mí Don't you think you're annoying too? y me dijo, ¿no crees que tú también cansas? So God was showing me through the animals Y Dios me estaba mostrando por medio de los animales how He has been patient with me. cómo es que Él ha sido paciente conmigo. And it also shows me too, by looking at the chickens, Y también me mostró observando a las gallinas how self-centered I am. que cómo soy me centro yo mismo, Because the chickens, all they want to do is eat all day long. porque las gallinas lo que quieren hacer es comer todo el día. It's all about them. Es todo sobre ellos. And that's how my life has been as well. Y así es como mi vida ha sido también. It's what I can do. What can you do for Jerry? ¿Qué es lo que puedo hacer para Jerry? Everything has to be about Jerry. Todo tiene que ser sobre Jerry. God was taking a back seat in my life. Dios estaba tomando el asiento de atrás en mi vida. But here in the farm, Pero aquí en la finca, God says to me Dios me dijo a mí that I run the show. I run the show. Dios me dijo que yo soy el que llevo el show. But there's one exception. Hay una excepción. I have to allow Him to run it. Tengo que permitirle a él para que él lo Now, lleve. do you think the tranquility of the lake and the scenery and being away ¿Tú crees que helped you in that, la tranquilidad del lugar y el escenario te ayudó coming para to these estar ahí? conclusions in your ¿A life? tus conclusiones en tu vida? Most definitely. Definitivamente. Tell us a little bit about the lake. Oh, the Dinos un lake. poquito del lago. The lake is awesome. There's a canoe after a certain amount of time. El lago es maravilloso, hay una canoa después de un tiempo. You can go on the canoe, Puedes ir en la canoa and it's just a great feeling. You're all by yourself in the woods with maybe one brother. es un sentir maravilloso de que tú estás con un hermano y estás allí en el bosque. And you can get a book, you can read. Y tú puedes llevarte un libro y leer. Also at nighttime, También en la noche, the stars. I've never seen so many stars. las estrellas. Nunca había visto tantas It's estrellas. just so beautiful. Es algo tan maravilloso. You see, I've experienced things in the farm that people don't experience in their entire lifetime. Experimenté unas cosas en la finca que nunca había experimentado en toda mi vida. Que people will not Que experience. otras personas no van a experimentar. I saw a sheep give birth, Vi una ovejita que dio a luz, goat that gave birth. una cabrita que dio a luz. I was able to feed them.
pude darles de And comer. in doing so, everything I do in the farm, Y haciendo todo eso, todo lo que hacía en la finca, God reflects Dios reflejó how He does the same for us, cómo es que Él hace lo mismo por for nosotros, myself. para mí mismo. The farm is a great experience, La finca fue una gran experiencia, but if you do not want to change, pero si tú no quieres cambiar, don't go there. no vayas allí. No, I notice you're looking pretty bulked up here. You did some Oh, yeah. weightlifting. Me di cuenta que estás bastante Looking better than when grande. you got there. Y estás mucho mejor que cuando llegaste. I believe the Lord wants balance in our Yo lives. creo que el Señor quiere balance en nuestras You vidas. know, I believe mind, body, and spirit as well. Yo creo que también mi So you had espíritu y time mi cuerpo. to work out. Yes, and the lift weights. workout. ¿Tuviste tiempo para hacer ese ejercicio? Oh yes, everything in like I said, everything in moderation. It's a balance. Como dije antes, todo tiene que ser moderado, con balance. The farm also taught me La finca también me enseñó how to organize my schedule for the day. cómo organizar mi horario para el día. Teaches me discipline, Me enseñó disciplina, but the thing is, I had to discipline myself. pero la cosa es que yo tuve que disciplinarme a mí mismo. See, nobody is gonna be telling you, like in other treatment centers, Nadie te va a estar diciendo en otros centros de rehabilitación what to do. qué hacer. You know what to do. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer Either you do it y tú lo haces or you don't. o no lo haces. Either you want to get better Y que tú quieres estar mejor or no. o no. So the decision Es una decisión. was always mine. Sí, la decisión siempre fue mía. So I chose to invest Entonces yo escogí el invertir my time wisely. mi tiempo con una manera Wisely, sabiduría. sabia. Sabia. And as you can see, there's peace Como pueden ver, hay paz and joy y gozo and confidence. y mucha confidencia. Not in Jerry, No en Jerry, in the fear of the Lord. en el temor al Señor. And that's just a piece Y eso es solamente un of pedacito what the farm can offer, de lo que la finca puede ofrecer, what it has given me. de lo que me ha dado a mí. And the guys that are there at the farm, you got along. ¿Y los no. muchachos con los que estabas en la finca te llevabas bien con ellos? Obviously, you always are going to have somebody that you don't agree with, but Obviamente tú siempre eres una persona con la que tú no vas a estar de acuerdo, the reason that happens pero la razón por la que sucede is because I see myself es porque yo me veo a mí mismo in them. en ellos. And either we learn to deal with that O aprendemos a lidiar con ellos and allow ourselves to grow up y permitirnos a nosotros mismos el crecer or not. o no. Like I said, Como dije the antes, choice, es una la decisión la decisión is ours. es nuestra. And we walked through it. Y nosotros caminamos. The guys over there, we went through this, and at the end, we became very good brothers. Los muchachos allí, nosotros pasamos por lo mismo y al final venimos a ser muy buenos hermanos. And tell me a little bit about your relationship with the pastor and the preaching. Deme un poquito, déjame saber un poco del pastor y de la predica. You know, I had to. You know, when it comes to pastors, I have to hear them a couple of times Cuando se trata de pastores, tengo que escucharlos un you know, par de veces. you know how it is in the world, pastor. You got so many pastors, but No sé cómo es en el mundo. Antes he tenido tantos pastores. but I think what really the first week I was there, Pero creo que la primera semana que yo estuve allí, I went with the pastor. y yo fui donde pastor, We went to feed homeless people. fuimos a darle de comer a gente que está en Well, las calles. it was like a food pantry. Era como Food pantry to give people food. un lugar donde le dan comida a la gente. And the pastor Y el pastor was there giving food out, estaba dándole comida a la gente. but he didn't let anyone know he was a pastor. Pero él no le dejó saber a nadie que él era un pastor. He was just like a regular person Él estaba ahí como una persona regular, serving, sirviendo. and that made a big impression in my Y heart. eso me dio una gran impresión a mi corazón. I had to let them know he was the pastor, Yo tuve que dejarle saber a ellos que él era pastor, or else he would have never said it. si no, él nunca les hubiese dicho. And I think that was that made me realize that his heart
Y eso me hizo darme cuenta que su corazón It's in the right place. está en un lugar correcto. It's not about him. No es sobre él, It's about him serving God. es sobre él servir a Dios. And you can also, and I heard it also in his messages. Y escuché también en sus mensajes. And he is the same way Y él es de la misma manera all the time. todo el tiempo. Very good, very good. Muy Well, bien. thank you very much, Jerry. We appreciate your Muchas gracias, Jerry. Apreciamos tu update here on the farm, and hopefully some people that watch this will be encouraged to que go nos and has dado un poco de información de la, have de la a similar finca y experience. esperamos que las personas que estén viendo esto Thank you, and it's a life-changing event. And if you're sick and tired of being sick and tired, gracias, y este es un evento que ha cambiado tu vida, pero si tú estás cansado de estar cansado, then I would recommend the farm. le recomiendo la finca. All right, thank you very much. Muchas Thank you, gracias. Lillian. You're welcome. Okay, bye-bye. Bye.